Ahora vamos a trabajar con GNU Linux. Vamos a tratar de utilizar los mismos comandos que estuvimos viendo para MS2 con el emulador de FreeDOS. Entonces accedemos a la dirección que ya se les puso en el grupo y comenzamos. En este caso podemos ver que el prompt es distinto. Nos indica que estamos con el usuario root en un emulador, una máquina llamada localhost. Tenemos el símbolo de gato que nos indica que estamos con un superusuario. Si no estuviéramos con un superusuario, en lugar de tener el símbolo de gato, tendría el símbolo de pesos. Entonces, comencemos con las primeras acciones, que fue ver el contenido en directorio, que en MS2 es el comando dir. En este caso el comando es ls. Nos presenta dos archivos. Si queremos ver más información, utilizaremos el parámetro "-l". Entonces ls-l y ya nos da aquí más información de los archivos. Esta primera parte, recordemos, se trata de los atributos del archivo. Este que tenemos aquí, que dice root, es el nombre del usuario dueño del archivo. Aquí se repite la palabra root, sin embargo aquí no es más que el grupo al cual pertenece el archivo. Este es su tamaño, fecha de creación y el nombre del archivo. ¿Sí? Veamos, en Linux vamos a tener el usuario, el grupo al cual pertenece el archivo y el resto de los usuarios, porque pueden existir varios grupos de usuarios. Entonces los atributos, que son estos, nos van a decir los permisos que cada una de estas partes tiene. Por ejemplo, la primera tiene un guión, en este caso nos indica que se trata de un archivo. La otra opción que tendríamos es que tenga la letra D, nos indicaría que se trata de un directorio. Luego tenemos tres atributos que se pueden llegar a repetir, pero bueno, estos primeros tres atributos son los atributos que tiene el dueño del archivo sobre el archivo. La R es la abreviación de read, es decir, es el atributo de lectura. W es el atributo de escritura, es decir, que el dueño puede modificar el archivo. Y el último, que en este caso no tiene, es el de ejecución, que tendría que estar con una letra X. Los segundos, que serían hasta aquí, se tratan de los atributos o de los permisos que tienen el grupo al cual pertenece el archivo. En este caso el grupo, que es el mismo de root, solamente tiene permisos de lectura. Y finalmente el resto de los usuarios, es decir, que no son ni el dueño ni son el grupo al cual pertenece el archivo, podrá ser otro grupo de usuarios, solamente tiene permisos de lectura para este archivo. Vale. Vamos a dejar estos dos archivos que están ahí y vamos a comenzar con la creación de un directorio. En este caso el comando para crear el directorio es mkdir. De la misma forma que md en MS2 es la abreviación de make directory y nos servirá para crear un directorio. Entonces vamos a crear el directorio info. Vamos a volver a utilizar el comando ls para ver y tenemos aquí ya el directorio info. Dense cuenta que aquí tiene precisamente lo que mencionábamos, el atributo de directorio, a diferencia de los dos anteriores, y aquí sí tenemos el permiso de ejecución para el dueño, lectura y ejecución para el grupo y lectura y ejecución para el resto. Bien, vamos a ingresar. El comando es exactamente el mismo que en MS2, cd. Entramos al directorio. En este caso, el prompt cambió. Cuando tenemos este acento circunflejo aquí y aquí en el prompt, nos indica que estamos en el directorio hogar del usuario con el cual estamos conectados. En este caso ya cambia y nos muestra que estamos dentro del directorio info. Siempre nos va a presentar, o es normal que nos presente la última parte del directorio en el cual estamos. En este caso será info. Utilizamos el comando ls, como lo acabamos de crear está vacío. Sin embargo, si utilizamos los atributos "-la", vamos a ver lo mismo que encontramos en MS2, un directorio llamado .. y un directorio llamado .. El directorio punto hace referencia al mismo directorio en el que estamos y el directorio punto hace referencia al directorio de nivel superior. Es decir, que si yo quiero salirme del directorio info,
Voy a escribir cd punto punto y ya me habré salido. Regresemos al directorio info. Bueno, entonces en este caso aquí ya habíamos creado, en el ejemplo anterior hicimos dos directorios. Vamos a crear ahora el directorio práctica. Creamos tres: el directorio copia y el directorio borra. Vamos a ejecutar ls con el parámetro l y vemos que están aquí precisamente bórrame, copia y práctica, que los acabamos de crear. Entonces lo que vamos a practicar ahora es la eliminación del directorio. En este caso el comando es rm, que también sirve para remover, que de hecho es la abreviación remove, para remover archivos. En este caso vamos a utilizar el parámetro "-r" y "f" para que lo haga de forma recursiva y lo haga de forma forzada, por eso es la F. Forzado y recursivo. ¿Para quién? Para el directorio borra. Entonces ahora vemos que ya no está el directorio borra. A diferencia de MS2, el directorio no es algo que esté vacío, por eso lo va a hacer de forma recursiva y de forma forzada. Entonces hay que tener cuidado con la ejecución de este comando de eliminación de directorios. Bueno, entonces tenemos ya el comando para crear, para ver el contenido de un directorio, que es ls, ya sea con el parámetro "-l" o sin él. La creación de un directorio, mkdir. Cambiarnos de directorio cd y eliminar un directorio rm con los parámetros "-r" mayúscula y f. Entonces vamos a continuar ahora con el trabajo de archivos. Y lo primero que vamos a hacer es crear un archivo. En este caso vamos a utilizar el comando cat. El comando cat es igual al comando type en MS2, es decir, nos muestra el contenido de un archivo. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el símbolo mayor que sirve para redirigir la salida de un comando a la entrada de otro comando. O lo redirigimos hacia un archivo o hacia otra entrada. En este caso, como no ponemos un nombre de archivo, el cat lo que va a hacer es todo lo que escribamos lo va a mandar a la salida. Es más, ejecutémoslo. Vamos a ejecutar el comando cat solo. Entonces, el prompt se queda esperando. Entonces, yo le digo hola, repite hola. Pongo mundo, repite mundo. ¿Sí? Y podemos escribir lo que sea, ¿no? Para salirnos de esta parte presionamos control C y listo, ¿sí? Y aquí no pasó nada. Ah, por cierto, acabo de utilizar un comando ll que normalmente es un alias para abreviar la utilización de ls-l. En algunos temas con Linux puede estar definido el alias, en otros no. Entonces, en caso de que presionen doble L y no les muestre ls-l, pueden utilizar el comando ls con el parámetro -l. Bueno, entonces lo que hicimos precisamente con el comando cat sin un nombre de archivo es que repitiera todo lo que escribíamos desde el teclado. Entonces, con el comando mayor que, esa salida, en lugar de que nos la muestre hacia la pantalla, lo vamos a mandar a guardar a un archivo. Entonces, en este caso, vamos a ponerle práctica.txt. Entonces, todo lo que yo escriba, en lugar de presentarlo a la pantalla, lo va a meter en el archivo práctica.txt. Y entonces, nuevamente, vamos a escribir el contenido en un archivo. ¿Sí? Entonces vamos a poner, estamos practicando GNU Linux. El contenido del archivo es totalmente aleatorio, podemos poner lo que queramos. En MS2, para terminar la creación del archivo con el comando copycon, utilizamos
la combinación de teclas Control Z. En este caso, y Control Z en MS2 significa fin de archivo. En este caso, en lugar de hacer eso, vamos a presionar Control D. Y eso es lo que nos significará fin de archivo. Entonces vamos a ejecutar el comando ls-l y ya tenemos aquí nuestro archivo práctica. Se dan cuenta que tiene este número que es el tamaño en bytes del contenido del archivo. No tiene el atributo de directorio, no tiene permiso de ejecución, solamente de escritura y lectura para el dueño y de lectura para el grupo y el resto de los usuarios. Para poder ver el contenido del comando, perdón, del archivo, vamos a utilizar el comando cat. Entonces, práctica.txt y ahí está lo que acabamos de escribir. Entonces ya creamos un archivo. ¿Qué otras cosas hicimos con el archivo? Lo que también hicimos fue cambiarle el nombre. En MS2 utilizamos el comando ren. En GNU Linux vamos a utilizar el comando mv. mv es abreviación de move o de mover. Entonces realmente cambiarle el nombre es mover el archivo de un nombre hacia otro. Moverlo de un archivo a otro con un nombre distinto. Entonces vamos a ponerle aquí que queremos cambiar práctica.txt y que queremos ponerle ahora documento 2.doc, ¿no? Entonces, listo, ya se hizo. Y ahora tenemos documento 2.doc. ¿Qué otras cosas hicimos? Bueno, copiar el archivo. En este caso el comando para copiar es cp, que es igual a la abreviación de copy, copia, para poder copiar el archivo. Entonces tenemos que decirle un origen y hacia dónde lo vamos a copiar. En este caso lo voy a copiar dentro del directorio copia. Tenemos en este directorio que estamos lo mismo. Vamos a entrar ahora al comando copia. Y aquí tenemos ya el documento 2. ¿Podemos copiarlo dentro del mismo directorio en el cual estamos? Sí, simple y sencillamente lo haríamos con otro nombre. Entonces vamos a decir aquí, y vamos a darle el nombre de borrame.txt. Vemos el contenido del directorio y tenemos ahora borrame.txt y tenemos documento 2.doc. Se dan cuenta, tienen los mismos atributos, tienen el mismo tamaño, porque es copia de un archivo con otro. Para ver su contenido, recordemos, utilizamos el comando cat y ahí está. Tenemos aquí ya el archivo borrame. Y precisamente lo que vamos a hacer con este archivo borrame es borrarlo. Como ya dijimos, el comando para borrar con directorios y archivos es rm. En este caso no le vamos a dar más parámetro que simplemente el nombre del archivo que queremos borrar. rm borrame.txt. Ejecutamos el comando ls-l para ver el contenido del directorio y listo. Ya no está el documento, el archivo borrame.txt. Entonces, en este momento ya realizamos las siguientes acciones. Vimos el contenido de un directorio con el comando ls y su parámetro -l. Creamos un directorio con mkdir y el nombre del directorio que queremos crear. Nos cambiamos de directorio con el comando cd, que es la abreviación de Change Directory, y eliminamos un directorio con el comando rm y los parámetros -r mayúscula f. Después creamos un archivo con el comando cat mayor que y el nombre del archivo que queremos crear. Copiamos el archivo con el comando cp, cambiamos el nombre del archivo con el comando mv y borramos el archivo con el comando rm sin más parámetros que el nombre del archivo que queremos borrar. Entonces creo que con esto completamos lo que serían los comandos que vimos en MS2 y después continuamos con esto. Muchas gracias.